El tema es la inseguridad y además el hecho puntual en el que cada 24 horas atacan a un policía en el conurbano. Con el hecho de hoy ya suman 32 los agentes que han sido víctimas de delitos. Contando desde el 20 de enero, los hechos de inseguridad que sufrieron los policías de la ciudad ocurrieron en distintas zonas del conurbano. El 20 de enero en Lanús. El 21 ocurrieron dos. Uno fue en Villa Madero y otro en La Tablada, ambos en el partido de La Matanza. El 26 se registró un caso en Morón y el 27 otro, pero esta vez en Merlo. Además, el 23, nuevamente en Lomas de Zamora, ocurrió un caso de inseguridad para un policía de la ciudad. Y el siguiente episodio ocurrió el 26 de enero, esta vez en San Martín. El 28 se registró un nuevo caso en el partido de La Matanza. Y finalmente ayer, 29 de enero, se sumaron los casos de Moreno y el de Quilmes. Sigue esta escalada de casos de intentos de robo en el Gran Buenos Aires y esta vez con un ladrón muerto. En las últimas 24 horas se sucedieron dos hechos. En Moreno, un delincuente de 18 años intentó asaltar a un policía de la ciudad que se defendió y lo baleó. En Quilmes, un policía de la ciudad fue baleado en una pierna en un intento de robo. Para analizar estos hechos, hemos convocado aquí en Noticias a las 20:30 al doctor Eduardo Gerón, que ha sido juez, que además tiene una posición muy particular frente a los episodios de inseguridad y con el que nos gusta sostener este mano a mano. Doctor Gerón, como siempre es un gusto saludarte. Buenas noches. Silvina, es un gusto hablar contigo, como siempre también. Como siempre, el tema de la inseguridad, lamentablemente, parece no encontrar una salida. Y más allá de cómo afecta a todos los vecinos, está este hecho particular, ¿no? De los 32 policías de la ciudad que viven en el Gran Buenos Aires y que son atacados. Son atacados de una manera muy particular, enfrentamientos. ¿Por qué se produce? Esto, Silvina, tiene varias causas, múltiples causas, pero nada que pueda decirse es imposible tratarlas. ¿Por qué? Como primera medida, fijémonos, y esto yo no pretendo entrar en política porque este no tendría que ser un tema político, sino que sea un tema de seguridad ciudadana. Ahora, qué casualidad que en todos estos distritos, en todos los partidos en el que se da permanentemente, es donde ellos tienen vía libre, donde están gobernados por el kirchnerismo, por el peronismo desde hace muchísimos años, pero muchísimos años, casi sin solución de continuidad, y en donde se les permitió desenvolverse a sus anchas. Por otro lado, con un gobierno, en este caso de la provincia, que no se ocupa de la seguridad, no se ocupa de la policía. Ya me he enterado que no tienen medios, no tienen sus patrulleros en forma, están mal equipados. Y por otro lado también encontramos un problema grande en la justicia, porque esta es la otra pata que hay que ver. La justicia, ¿actúa la justicia en defensa de los ciudadanos o actúa en defensa de los delincuentes? Si nosotros le preguntamos esto en una encuesta a la gente, vamos a encontrar que la enorme mayoría nos va a contestar, como he leído en más de una, nos va a contestar que la justicia lo único que hace es auxiliar a los delincuentes. Y lo vemos permanentemente con estas puestas en libertad, gente que no tiene por qué estar libre y está. Por otro lado, la ley de reiterancia. El Congreso no tendría que dictar una ley de reiterancia para evitar que los que están matando, violando, robando hayan salido 15 veces como pasó el otro día. Bueno, de hecho, el proyecto de ley de reiterancia es uno de los proyectos que forman parte de la posibilidad de ser debatidos ahora en sesiones extraordinarias. La próxima semana hay comisiones y esperemos que tanto diputados como senadores puedan avanzar con ese tema. Ahora, hay un punto sobre el que quiero detenerme porque doctor Gerón ha hecho un foco político muy fuerte sobre un sector de la política. Pero ¿por qué al kirchnerismo le convendría, según sigo tu pensamiento, tener una situación de seguridad? Al contrario, ¿también lo perjudica o no? Los perjudica a la gente, pero fíjense que pese a que hay una inseguridad absoluta desde hace muchísimos años en todos estos lugares, se los vuelve a reelegir y reelegir permanentemente. Donde más votos saca el kirchnerismo porcentualmente es en las cárceles, lo hemos visto en cada una de las elecciones. Entonces,
creo que también, y hay que decirlo, en muchos lados se vive del narcotráfico. Se vive de lo que produce el narcotráfico. Y entonces esto lleva a que el AMPA no vaya a ser, no se quiera ser desarticulado. No, es muy grave todo esto, porque pasan los años y no hay posibilidad alguna de pensar en que se lo quiere cambiar. Y con Doctor, un agravante. hay un Sí. tema, si los delitos son tan complejos, son delitos federales y en lugar de retroceder avanza, también creo que tendremos que preguntarnos qué ocurre con la capacitación de las fuerzas federales de seguridad y el resto de las policías para poder tratar de, no de contener, sino de combatir a ese tipo de delito. Lo has dicho, es fundamental. Creo que recién ahora, desde hace un año, se ha puesto un poco el pie en este tema, pero antes campeaba la desorganización, campeaba directamente las zonas liberadas, campeaba una violencia cada vez mayor, porque no sé si vos te has fijado, y creo que lo has dicho, que los hechos que estamos viendo y que vos bien te escribiste, son cada vez con mayor violencia. Inclusive se Sí. empieza a matar sin ninguna necesidad, porque toda esta gente, realmente el dicho de que la vida no vale nada, es bien clarito en este caso, en todos estos casos, donde la gente tiene que empezar a defenderse por mano propia, porque no lo defiende el Estado. Esto es lindo, es bueno que pase en una sociedad organizada. No, tenemos que rechazar, pero ojo, tenemos que rechazar si el Estado me defiende. Si no me defiende el Estado, ¿cómo le vamos a impedir a un ciudadano que se defienda y que prefiera que lo maten a él antes de por ahí matar al delincuente? Esto es realmente lo que hay que analizar y más que analizar, proceder para directamente empezar a cambiar. Por ejemplo, los jueces que proceden tan mal de esta manera, dejando en libertad en forma, pero impune, a muchísimos delincuentes que tendrían que estar presos. ¿Cuál es el argumento? Que las cárceles no sirven para reeducarse, que no alcanza el número, etcétera. Bueno, pues nadie se ha preocupado en cambiarlo. Si esos jueces que dejan en libertad impunemente a tanta gente fueron responsables del accionar de ese que sale en libertad y vuelve a delinquir cuando lo dejaron mal en libertad, no por el cumplimiento de una pena, sino porque se les antojó, como hicieron durante la pandemia, como hacen ahora, pero ya entonces cambiaría. Si hubiera una responsabilidad, aunque sea patrimonial del juez, o al menos disciplinaria, y quizás no serían tan permisivos, porque Ahora, parece que los doctor, derechos son solo para los delincuentes, Silvina, y no para la gente decente. doctor, hoy se produjo un fallo de la Cámara de Casación Penal, el más alto tribunal penal del país, una sala de feria, que le permite a personas que han sido condenadas pero que no tienen una sentencia firme ni definitiva, la posibilidad de esperar en libertad, más allá de que tengan condena. Así que en principio podría llegar a abarcar delitos federales severos. ¿Qué lectura le da usted a esto? ¿Qué lectura le da usted? Bueno, delitos federales muy severos, porque no solo sería el caso de los homicidios agravados, sino el caso de los abusos sexuales, el caso de los secuestros extorsivos, trata de personas, narcotráfico, todo eso, un fallo dictado por, de los 3 jueces que están en la sala, 2 lo han firmado. Una de ellas, la doctora Ledesma, es una alumna de Zaffaroni, prácticamente una discípula de Zaffaroni, que ha continuado con sus mismas ideas, etc. Entonces, a esto iba cuando digo que son fallos que realmente defienden a los delincuentes y nos condenan a sufrir al resto de los ciudadanos. Tengo una mirada absolutamente crítica de este tipo de fallos cuando se buscan argumentos jurídicos que solo encubren las ganas de producir la liberación, las ganas de impedir que las leyes sean severas, y nadie quiere que las leyes sean injustas, pero que tampoco favorezcan a los delincuentes, que cuando reciben una pena, porque estamos hablando que se libera a gente condenada, aunque no tenga la condena terminada en la corte, pero gente que está condenada por estos delitos graves, que se sabe que el que va a salir en libertad en un porcentaje enorme, esa persona vuelve a delinquir.
y a estos jueces no les importa. Realmente creo que es una justicia injusta, y cuando nosotros vemos las encuestas, advertimos que la justicia está, creo que, en los peores lugares de la consideración de la gente, y me parece que con justa razón, Silvina. Doctor Jerome, Jorge Elías lo saluda, buenas noches. ¿Cuánto influye el régimen carcelario cuando alguien vuelve de prisión? En algunos barrios es recibido prácticamente como un héroe. Exactamente. No solo es recibido como un héroe, sino que cuando, por ejemplo, mataron al chico, el jubilado mató al que lo quiso asaltar, pero le hicieron casi un funeral de héroe también, ¿no? Entonces, las cárceles, convengamos en que no cumplen con su función, que sería la resocialización del delincuente. No la cumplen. Nadie le importa nunca construir una cárcel, nadie le importa capacitar, porque evidentemente son, por eso es recién ahora encuentro que se está tratando de cambiar, porque es plata que no le sirve invertirlo en eso, se la han robado, la han usado para otros fines completamente diferentes, pero no para estos que es tan importante. En algún momento durante la campaña electoral se planteó la posibilidad de que las cárceles fueran privadas en Argentina, como ocurre en Estados Unidos. ¿Cómo lo ve usted? Perfecto. Cualquier situación, cualquier adelanto que permita avanzar, mejorar el estado carcelario, el estado de, por lo menos, contener a los delincuentes, tiene que ser aplaudido realmente. No, porque hay ciertos sectores que están permanentemente en contra de cualquiera de estas cosas, y esto tiene que ser, pero realmente puesto en práctica, porque si no llegara a funcionar, se lo cambiaría. Pero ¿por qué no va a funcionar si funciona bien en otros lugares del mundo? Y además acá no funciona bien nada. Entonces se impone un cambio, pero basta de que los delincuentes nos estén matando, nos estén violando, nos estén asesinando permanentemente sin que haya cambios. Creo que la sociedad pide un cambio, y sería bueno que, como dijo Silvina, que van a hacer en estas extraordinarias, se va a aplicar la ley, se va a tratar la ley de reiterancia. Creo que los diputados y los senadores de una buena vez traten de ver la seguridad como un problema que los aqueja y no como algo que no les importa su tratamiento. Es el doctor Eduardo Jerome, ha sido juez penal en la Argentina. Eduardo, hay una cuestión, y es que la política es la gran herramienta para poder transformar cualquier situación social, cualquier cambio que quiera producirse en el país. ¿Por qué a los políticos les cuesta tanto sentarse a dialogar? Estoy pensando en los 32 policías, pero además en el resto de los vecinos. Porque en definitiva son policías, pero forman parte socialmente de una cuestión integral. ¿Y por qué a los políticos de uno y otro sector les cuesta tanto sentarse para poder abordar la cuestión? Un sector pide, el otro parece que no recibe. Hay mucho ida y vuelta. Va a ser muy difícil encontrar así una salida, una solución, ¿verdad? Va a ser muy difícil, como lo es. Es muy difícil, porque parecería que si el proyecto que se está tratando no es de mi autoría, y entonces no me va a beneficiar. Yo me opongo a eso, solamente porque lo propuso la contra, y así viceversa. Entonces, en la medida en que no haya yo creo que todo esto está en la gente. La gente tiene que repudiar a esos políticos, porque cuando las encuestas se producen, ya no hablo de encuestas electorales, hablo de encuestas de cuál es la situación de la gente frente al caos social que están viviendo, por ejemplo, y todos van a repudiar mayoritariamente la gran parte de las instituciones. Quiere decir que la única forma que tienen los políticos es de autorregenerarse. ¿Tendrán esa capacidad, Silvina? No lo sé, yo siempre confío en la posibilidad de la buena política, porque también existe. Y no me puedo quedar con esta última pregunta, porque ya tengo que cerrar la nota, por sí o por no. ¿Te ofrecieron ser candidato? Este es un año electoral. ¿Te ofrecieron ser candidato por algún partido político? No. Yo no
No actúo en política, más que observador, Silvina. Ok, sí, en el campo del derecho. Eduardo Gerón, doctor Eduardo Gerón, especialista en Derecho Penal, ex juez, te agradecemos mucho este ida y vuelta aquí en Noticias a las 20:30. Gracias a ustedes, Silvina, y realmente ya te repito que ha sido un gusto estar contigo. Igualmente, buenas noches.